En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del 29 de junio, sábado, solemnidad de San Pedro y San Pablo. 2 columnas de la iglesia, uno dedicado a los judíos, otro dedicado a los paganos, y los dos a la universalidad de la iglesia católica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Claro, y que se quede en su casa, pues no lo maltratan, pero un católico que esté activo, un cristiano que esté activo, puede ser que sea maltratado. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Santiago es el hermano de Juan, que es Santiago el mayor, que se le conoce, el que fue hasta el Finisterre, allá en Galicia, en Compostela. ¿Recuerdan? Santiago de Compostela es Santiago mayor, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que luego de regreso por Zaragoza, en España, la Virgen se le aparece sobre un pilar y le anima, porque él predicaba a Jesucristo resucitado y había muy pocas conversiones, pero la Virgen le anima para que siga su misión. Cuando llega a Jerusalén, aquí tiene la muerte, pasado a cuchillo por Herodes. Está el otro Santiago, no se confundan, que es Santiago el menor, el hermano que le conocían como el hermano del Señor, que Herodes lo mata tirándolo desde el pináculo del templo, y luego abajo es muerto a pedradas, porque no murió de la caída. ¿Qué más? Dice, viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Fíjense, para ganarse la aprobación de los judíos, pan y circo para el pueblo, a costa de los cristianos. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de otros soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. Es muy importante que las comunidades se reúnan a orar por los sacerdotes, por nuestros pastores, por todos los cristianos que están sufriendo cárcel a nombre de Cristo, de predicar a Cristo. Tantos sacerdotes, tantos obispos, tantas personas que han estado, laicos, que han estado anunciando el nombre de Cristo, y los gobernadores, para los gobiernos, presidentes, para callarles la boca, los encierran en la cárcel. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, a Pedro, dice, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atados con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. A ver, tú que eres cristiano, que conoces la Sagrada Escritura, ¿qué te recuerda esto? Pedro está en un foso, Pedro está allí en una cárcel, en lo profundo del foso, y atado con cadenas, los centinelas cuidaban a la puerta de la prisión. ¿Qué te recuerda esto? ¿No te recuerda a Jesucristo en la tumba? ¿Verdad? Allí en el foso, en la oscuridad, y aquellos cuidándolo a la puerta, aquellos centinelas que puso Pilatos. Van a ver cómo en este paralelo maravilloso la resurrección de Cristo se manifiesta en la liberación de Pedro y en la liberación de cada uno de nosotros de las cosas que nos esclavizan y las cadenas que nos atan. De pronto apareció el ángel del Señor, que algún día aparecerá en tu vida, si no es que ya apareció, y el calabozo se llenó de luz. Lo que menos uno espera es que el calabozo se llene de luz, y es por la presencia de Dios en él. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Esa palabra de Dios viene para ti, ¿verdad?
viene para ti. Levántate pronto, tú que estás caído por el pecado, que estás llorando, levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron, y el ángel le dijo, o te dice a ti, cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Aquel que le costaba obedecer, hoy al ángel obedece cada palabra. Después le dice, ponte el manto y sígueme. A ti también te dice el Señor hoy, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, fíjense, obediente, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, porque realmente nuestra disposición ante el Evangelio y ante lo que Dios nos pide, a veces no sabemos si es verdad o no, pero salimos detrás de Él porque confiamos en su palabra, aunque muchas cosas no queden muy certeras para nosotros. ¿Recuerdan a María cuando recibió el saludo del ángel? ¿Cómo será esto? Dice, ni te preocupes, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice, continúa la Sagrada Escritura aquí en este texto, pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. Asimismo nosotros, muchas veces en nuestra vida, quizás ya tú pasaste por esto, o si no, verás cómo el Señor actúa en tu vida y lo pasarás, que pasarás un puesto de guardia y el segundo, y llegarás en tu vida a una puerta de hierro, donde nada, donde todo era imposible, y Dios la abre, y te ves entonces en la calle, te ves libre, porque Dios ha actuado y actúa en tu vida. La puerta se abrió sola delante de ellos, como se abrió la piedra aquella que guardaba a nuestro Señor en la tumba. Esa puerta, esa piedra, ese obstáculo que te separa de la libertad de vivir como hijo de Dios, se separa por la acción del Espíritu Santo y del ángel que manda a Dios. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. No sé si recuerdas esta frase, de pronto el ángel desapareció. Haz memoria, recuerda cuando el ángel estuvo y desapareció. ¿Recuerdas a María? ¿Recuerdas cuando el ángel la visitó? ¿Recuerdas en aquel diálogo entre María y el ángel? ¿Qué dice el versículo final de la Anunciación? El ángel la dejó, porque el Señor es un buen pedagogo. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos deja a nosotros también hacer algo que nos corresponde. También que pongamos nosotros de nuestra parte. No solo Dios puede estar de la manito con nosotros todo el tiempo, también nos deja caminar solo, sin la presencia del ángel, porque es necesario que te caigas, es necesario que aprendas, y luego el Señor vendrá y te levantará. Pero es necesario que el ángel te deje un poco, y que sientas incluso la soledad. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba, y dijo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió su ángel para librarme de las manos de Herodes, que es la imagen del mal. Dios te librará de las manos de aquel que te esclaviza, de aquel que te encarcela, de aquel que te pone cadenas, y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran, dice. El Salmo responsorial es hermoso. El Señor me libró de todos mis temores. ¿Recuerdan a Juan Pablo II cuando decía, no tengan miedo, no tengan miedo? Pues el Señor me libró de todos mis temores, porque el temor es el primero que te encadena y te esclaviza, porque no confiamos en el Señor. Dice, bendeciré al Señor a todas horas, dice el Salmo 33. No cesará mi boca de alabarlo. Bendeciré al Señor a todas horas. ¿Qué significa esto? En los tiempos malos y en los tiempos difíciles, a toda hora. No, me siento orgulloso del Señor, que se alegre en su pueblo al escucharlo. La alegría de escuchar la palabra de Dios. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores.
El Señor te ha librado muchas veces y vas a experimentar también otros momentos en que te librará. Y entonces podrás cantar con el salmista: cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gozo. ¿Por qué saltarás de gozo? Cuando confíes en el Señor. Jamás te sentirás decepcionado. Por las cosas de los hombres, tal vez sí. Por las cosas de Dios, nunca. Porque el Señor, el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que le temen al Señor, en el ángel del Señor acampa y los protege. Y haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dice el Salmo. Dichoso el hombre que se refugie en él. Haz la prueba. Si no haces la prueba y no ves qué bueno es el Señor, no puedes experimentar lo dichoso que es vivir en su presencia. La segunda lectura es de la segunda de Timoteo 4, del 6 al 8 y del 17 al 18. Dice: querido hermano, pero esto va contigo, no es una historia del pasado. Querido hermano, eres tú. Ha llegado para mí la hora del sacrificio, dice San Pablo, y se acerca el momento de mi partida. Y he luchado bien mi combate, he corrido hasta la meta. Parece que estamos en Grecia, en una olimpiada espiritual. Ha llegado para mí la hora del sacrificio, se acerca el momento de mi partida, he luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Tan importante que es esto, pase lo que pase, perseverar en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará. Aquel día me premiará. No busques premios aquí, no busques premios de los hombres. Me premiará aquel día. Y dice: no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Quizás se está refiriendo también a ti. No solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. ¿Recuerdas aquellos momentos? Quizás tú también pasaste por esto. Y el día que pases esto, en que todos te abandonen, experimentarás, si pones los ojos en el Señor, que el Señor está a tu lado y que te da la fuerza. Escucha lo que dice la Escritura: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Y gracias a eso, queridos hermanos, hoy nosotros estamos caminando en el camino de Dios, gracias a que se le predicó a los paganos, porque nosotros no somos judíos. Y fui librado de las fauces del león, así como fue librado Cristo, así como fue librado Pedro en la primera lectura. Ahora Pablo habla de que fue librado de las fauces del león. Y el Señor también te librará a ti, solo tienes que esperar el momento. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Coge la Sagrada Escritura, lee este último versículo, aplícatelo y reza esto: el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Y terminamos con la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea, no se dice Cesarea, se dice Cesarea de Filipo, y hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es el único título que Jesucristo se refiere a sí mismo, Hijo del Hombre. Jamás usó el título de Mesías para sí, el título de Dios para sí, pero sí el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Jesucristo no hace la pregunta porque tenga baja autoestima. Jesucristo no hace la pregunta porque necesite saber qué piensan de Él. Jesucristo hace la pregunta porque los va a enviar de misión y tiene que tener claro de que ellos van a predicar lo que es correcto. Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas.
perdiditos estaban todos, ninguno sabía qué era. Entonces luego les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa pregunta va para ti. ¿Quién dices tú que es Jesús? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recuerden que la escritura viene después de la vivencia, por lo cual lo que está escrito aquí en esta palabra ya era la fe de la iglesia. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esto se pone por escrito en la boca de Pedro, el primer papa de la iglesia. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque ciertamente que tú des crédito y tú des fe de que Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios, tú quien me estás escuchando ahora, que crees que Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, eso se te ha dado por fe, porque dentro de tu casa uno cree y el otro no cree. Entonces por fe que nosotros creemos, porque Dios no te lo ha revelado, nos lo ha revelado. Y dice la palabra, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Fíjate, escucha lo que está diciendo. Las personas que tienen mucho miedo al demonio, tanto miedo que mira cómo está atacando a la iglesia, que mira cuántos escándalos, que mira los medios de comunicación social cuánto hablan mal, que si la iglesia está dividida, que si alguien habla mal del Papa, etcétera. Dice una profecía, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, aunque ataque el presidente de Nicaragua a la iglesia, aunque ataque el presidente de Venezuela a la iglesia, lo que está pasando ahora en China de la iglesia patriótica y la iglesia que está en las catacumbas, dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré, le dice a Pedro, el primer papa, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pongámonos nuestro corazón, entreguémoselo al Señor en esta fiesta tan bella de San Pedro y San Pablo, y preparemos también el domingo con un corazón abierto a aquella palabra que vamos a escuchar el domingo. Ya la palabra que hemos compartido hoy sábado nos preparará nuestro corazón para recibirla del domingo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.